Como todo el mundo sabrá ya, estas últimas horas se ha producido un espantoso atentado terrorista, entre comillas, en Niza, Francia. Unas imágenes horribles que de seguro tardaremos de borrar de nuestra retina. Un camión de gran tonelaje se ha precipitado salvajemente sobre una multitud que celebraba el Día Nacional de Francia y que volvía a sus casas tras ver los fuegos artificiales, causando hasta el día de ayer, que logré ver, 80 muertos y hoy que me he levantado, 84 víctimas. Y como el título del video lo dice, son las primeras impresiones, ya que recién estoy analizando el hecho. Con el transcurso de las horas y el tiempo estaré subiendo más videos al respecto. Pero lo que sí podría destacar, en todo caso, las contradicciones en las versiones iniciales ofrecidas por los medios, cuando por ejemplo las televisiones hablaron de intercambios de disparos entre varios ocupantes del vehículo, asaltante y la policía. Quizás esas contradicciones, que rápidamente fueron denegadas por los propios testigos presenciales de los hechos, que eran entrevistados paulatinamente por los medios, se deba a la confusión inicial propia de una masacre de estas características, y quizás se deba también a la mala praxis periodística, que ya es habitual de estos grandes medios que se autocalifican como serios. Sí podría destacar como más sospechoso el baile de datos acerca de las presuntas armas que el asaltante llevaba con él en el vehículo. He pasado de escuchar versiones que hablaban de varios fusiles Kalashnikov, granadas y explosivos, a versiones más recientes que hablan de una pistola y de varias armas falsas, como fusiles impedidos que no podían ser disparados que el asaltante habría llevado en el vehículo. Pero nos habríamos que hacer una pregunta: ¿por qué alguien acudiría a un atentado tiroteo con armas de juguete? Este es, al menos en las horas iniciales, el punto más extraño y con menos sentido de la narración que nos ofrecen los medios. También podría añadir a ello algún testimonio que afirmó haber escuchado un tiroteo minutos después de que el asaltante fuera reducido. ¿De quién y contra quién? De momento no parece haber una versión que sustente estas afirmaciones, pero como decía, estamos ante contradicciones menores muy diferentes a las graves contradicciones y sospechas que han rodeado los últimos atentados, tanto en Francia como en Bélgica o en los recientes tiroteos de Estados Unidos acaecidos en Orlando o Dallas. En todo caso, sí podría incidir en un patrón que se viene repitiendo desde hace un tiempo en los últimos atentados, Orlando, Dallas y ahora en Niza. La figura del terrorista solitario, o mejor llamado lobo solitario. Sistemáticamente nos encontramos con individuos que, aparentemente llevados por sus obsesiones personales, realizan espantosas masacres en solitario y que sistemáticamente son abatidos por la policía, sin que exista opción de que ofrezcan su testimonio o sus razones en una declaración posterior, lo que deja la puerta abierta a que se manipule toda la narrativa alrededor de sus intenciones. No obstante, y especialmente en el caso del ataque de Niza, es totalmente justificable que el atacante fuera abatido por la policía porque era necesario detener el camión e impedir que siguiera aplastando gente. Sin embargo, queda pendiente un estudio más profundo sobre la proliferación de esta narrativa relativa a la figura de los individuos enajenados que se convierten en terroristas ocasionales. Es la clave de todo y es fácil intuir que esta nueva narrativa centrada en individuos terroristas tiene profundas repercusiones para la sociedad del futuro, puesto que cambiará la configuración del modelo de control sobre la población. Nos aproximamos a un mundo en el que la represión y el control policial no se aplicará a colectivos, sino que se centrará en todos y cada uno de los individuos. La clave para justificar un gran hermano de características invasivas ahora inimaginables. Pero si hay un aspecto que realmente debemos discutir sobre este asunto, son las previsibles consecuencias a nivel social, político y represivo que tendrá esta masacre. Hace tan solo 2 días veía un artículo en el que Patrick Calvar, jefe de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia, declaraba a miembros de la Comisión Parlamentaria Francesa que su país está al borde de la guerra civil. Parece ser que lo que contenía esa información era una oscura premonición sobre lo que se aproxima a nivel social en Francia y quizás en el resto de Europa. En este aspecto, dado a que vivo en Latinoamérica, somos un poco afortunados al respecto, pues permaneceremos bien alejados del terrible conflicto interno que pronto sufrirá Europa. Continuando, si Patrick Calvar advertía de que un nuevo atentado islamista en Francia podría desembocar en un conflicto civil difícilmente controlable, lo cierto es que las características del atentado de Niza lo convierten en el detonante idóneo para que se produzca este estallido. Para empezar, las características del ataque son especialmente crueles y salvajes. Hay algo visceral y personal en aplastar y atropellar con un camión a personas indefensas,
que están viviendo una fiesta, que lo diferencia de cualquier atentado terrorista anterior de carácter militarizado con bombas o fusiles de asalto. A nivel inconsciente no es lo mismo ver un atacante armado que se identifica inconscientemente con un soldado en una acción bélica que a un hombre que utiliza métodos domésticos para realizar una masacre. En el primer caso el agresor es un combatiente yihadista, sin embargo en el segundo es un musulmán rabioso y criminal. Un tipo que conduce un camión y que puede ser tu vecino o el tendero de la esquina. Esto lleva a concluir que el efecto demoledor de división social que puede acabar teniendo este atentado es incluso superior al de las masacres anteriores. Puede ser un punto de inflexión que divida definitivamente a la sociedad francesa y provoque una oleada imparable de resquemor y sospecha hacia todos los musulmanes. Añadámosle a ello que el atentado se ha producido en Niza, considerando uno de los feudos principales del Frente Nacional, la ultraderecha francesa liderada por Marine Le Pen. Y por último, añado que el atentado se produce durante la celebración del Día Nacional de Francia y que por lo tanto es un ataque contra la identidad nacional francesa en su conjunto, lo que aún contribuye más a separar la sociedad entre los que se consideran franceses puros y los que serán considerados por la ultraderecha como invasores musulmanes. Y podría pasarme horas discutiendo sobre las causas profundas de este tipo de terrorismo, sobre la actitud criminal y genocida de Occidente hacia los países musulmanes, y sobre si ello podría justificar su respuesta violenta. Podría pasar horas discutiendo sobre la sospecha política migratoria en Europa desde hace años, que ha permitido la entrada de miles de musulmanes radicales que no tienen la más mínima intención de adaptarse a las costumbres occidentales, y que tienen una conducta claramente propia de un invasor. Podría discutir sobre una sospechosa crisis migratoria que parece haber sido orquestada en estos últimos meses para justificar una presunta entrada incontrolada de elementos terroristas en Europa. Podría hablar horas y horas sobre los extraños vínculos entre muchos de estos terroristas y los servicios secretos occidentales en diversos países. Y podría pasar mucho tiempo hablando sobre quién financia el salafismo internacional y la proliferación de estos yihadistas. Podría hablar del oscuro papel de Arabia Saudita, Qatar y otras monarquías del Golfo Pérsico en la promoción incesante del terrorismo islamista. Podría hablar de la vergonzosa permisividad de los mandatarios occidentales con estos regímenes criminales y de la amistad a veces personal con estos auténticos terroristas internacionales. Y podría hablar de la CIA y del papel de Israel en la promoción y creación de Estado Islámico y Al-Qaeda, y de todo este terrorismo yihadista que parece obedecer a una agenda oculta. Pero tras lo acaecido en Niza y tras las advertencias previas realizadas por el jefe de la inteligencia francesa, creo que el punto focal debe centrarse en el papel que a partir de ahora tendrá la extrema derecha francesa y la del resto de países europeos. Y es que todo parece indicar que la respuesta radical que dará esta ultraderecha forma parte del plan desde sus inicios. Tenemos todos los ingredientes necesarios para fabricar una bomba social en Francia que explote de un momento a otro. Previsiblemente no tardaremos demasiado en ver un contraataque contra la población musulmana por parte de elementos organizados de extrema derecha. Posiblemente veamos ataques a mezquitas, alguno que otro tiroteo o ataque contra centros o locales musulmanes, ataques contra centros de refugiados, incendios premeditados y toda clase de cosas. Lo peor es que, llevados por la indignación que han provocado todas estas matanzas, mucha gente aplaudirá en silencio y aprobará estos actos de venganza indiscriminados, que a su vez contribuirán que cada vez más musulmanes que inicialmente no estaban a favor de los yihadistas se incorporen a sus filas. Estoy hablando de un gran potencial de caos social, y para controlar ese caos creciente hará falta implantar un control policial exhaustivo, un recorte radical de las libertades civiles y prácticamente la instauración de un Estado policial con una policía con amplios poderes sin restricciones y altamente militarizada. Hará falta vigilar no solo las calles y los lugares públicos, sino el interior de los hogares y las comunicaciones entre todos los ciudadanos. Se mezclará la necesidad de controlar a grupos radicalizados de extrema derecha, a grupos terroristas yihadistas y a individuos concretos que actúan en solitario de forma represiva, todo a la vez. En definitiva, el sueño de todo aquel que quisiera implantar un gran hermano y un estado policial de facto. Y como decía, para alcanzar este objetivo, la respuesta de grupos de extrema derecha resulta la clave. Cuando estos radicales ultraderechistas ataquen a los musulmanes, la narrativa oficial nos dirá que estos actos solo sirven para contribuir aún más al crecimiento del yihadismo, y que con cada ataque contra los musulmanes nacen 1000 nuevos terroristas yihadistas que nos atacarán.
tendrán la excusa perfecta para aplicar el control exhaustivo sobre toda la población. Y es que hasta ahora el control solo estaba justificado sobre parte de la población, la fracción conformada por los musulmanes y los árabes, fácilmente diferenciables a nivel cultural, étnico y racial. Sin embargo, con la incorporación a la ecuación de los grupos de extrema derecha, esa fracción occidental de la población, que podría calificar como blanca, pasará a formar parte de los sospechosos que tienen que ser controlados. Así pues, quedará justificado plenamente el control sobre toda la población en su conjunto, que era el objetivo inicial de todo el plan para implantar este nuevo orden mundial. Por esa razón es tan necesaria la extrema derecha para alcanzar sus planes. El suyo es un papel clave en la agenda globalista. Añado a ello la posible respuesta de grupos de extrema izquierda contra esa extrema derecha, y tendremos un cóctel perfecto para justificar un estado policial indefinido. Estamos a punto de vivir todas las explosiones de la disgregación. Estamos al borde de un jaque mate. Todo este monstruo creado está a punto de venírsenos encima. Pero la mayoría de gente lo que hará será pedir ayuda a las autoridades globalistas, pedirán ayuda a los que en las películas se presentaban como los expertos científicos, encarnación viva de la tecnocracia, que buscarán la manera de acabar con este monstruo y sobre todo se encomendarán a los uniformados y militares con sus tanques y aviones, a los que la población implorará protección armada a cambio de renunciar incluso al tal más mínimo atisbo de libertad. Y como es normal, nadie se preguntará de dónde han salido este monstruo, quién lo ha alimentado y por qué lo han dejado acceder al centro de la ciudad, a pesar de que se les venía a venir a kilómetros, a lo lejos. Lo único que pedirá la población es seguridad, aunque ello implique vivir en la jaula donde estaba encerrado este monstruo. Pero sobre todo, por encima de todas las cosas, lo que exigirá a la población es que no se caigan las redes. Porque por lo visto, lo que realmente le importa a la gente en estos momentos es poder seguir cazando Pokémons con su smartphone, aunque el mundo se derrumbe a su alrededor o esté en medio de un bombardeo.